Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Sostenibles de Garrigues, que como saben son el ciclo de webinars que tiene por objeto que expertos en diferentes ámbitos conversen sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y los criterios ESG. El tema que hemos elegido para el webinar de hoy es la sostenibilidad y la circularidad en el ámbito de los envases de bebidas. Una materia o un tema de extraordinaria importancia por razones siguientes y además de gran actualidad, no solo por el marco normativo que se ha venido aprobando en España en los 2 últimos años en relación con este ámbito, sino por el que está a punto de llegar desde Europa. Como saben, el Reglamento Europeo de Envases está en una fase muy avanzada ya de aprobación. Está previsto, de hecho, que se apruebe este mes de marzo y será directamente aplicable en España según entre en vigor. En cuanto a ese régimen jurídico interno que se ha aprobado en España en los 2 últimos años, como saben, esa es la edad que está a punto de cumplir la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la Ley 7/2022, y hace poco más de un año que se aprobó el Reglamento de Envases y el Real Decreto 1055/2022. Dos normas que han transformado profundamente el régimen jurídico y el marco obligacional de los envases, ¿no? Dos normas que establecen objetivos muy importantes en materia de prevención de residuos de envases, ya sea mediante la reducción del peso de los envases generados o el objetivo de que en 2030 todos los envases en circulación sean reciclables, objetivos que también alcanzan al ámbito de la reutilización y también al ámbito de la recogida separada, ¿no? Estas dos normas también han reforzado, como todos ustedes sabrán, el ámbito de la responsabilidad del productor, al que corresponden financiar y costear todas las actividades relacionadas con la gestión de los envases una vez que se convierten en residuos, sin perjuicio de que sus contribuciones financieras puedan modularse en función de la aplicación de criterios de ecodiseño, reutilización o reciclabilidad. Y dos normas que también introducen pues, obligaciones nuevas en materia de marcado, composición, diseño de los envases, etcétera. Bueno, un conjunto de obligaciones, y estas son solo unas pocas, que describen pues, un ámbito muy técnico, muy complejo y, desde luego, absolutamente desafiante, ¿no? Y precisamente para hablar de este ámbito, pues tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de Beatriz Blasco Marzal. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por aceptar otra vez nuestra invitación. Beatriz Blasco, como muchos de ustedes sabrán, es la directora general de ANFABRA, la Asociación de Fabricantes de Envases de Bebidas, desde septiembre de 2022. ANFABRA, como también saben, es la asociación que representa a la mayor parte del sector desde el año 77 y que viene desde entonces pues, defendiendo sus intereses, ¿no? Estaba pensando por el momento que aterrizaste en ANFABRA, que desde luego fue de absoluta revolución normativa, porque fue al poco de aprobarse la Ley de Residuos y poco antes de aprobarse el Reglamento de Envases, o sea que te has tenido que enfrentar a un tsunami regulatorio muy relevante y por eso tiene tanto interés lo que nos puedas contar, Beatriz. De verdad, gracias por estar aquí. Y junto a Beatriz pues estamos Juan Muguerza Odriozola y yo, Javier Fernández Riballa, miembros del Departamento de Derecho Administrativo y Constitucional y dedicados en buena parte de nuestra actividad pues, a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad y el mundo ESG. Vamos a entrar enseguida en materia. Simplemente quería avisarles de que a través de la función de Q&A de la aplicación pueden hacernos llegar algunas preguntas. Si da tiempo las responderemos, si no intentaremos hacerlo por correo electrónico en cuanto nos sea posible. Y yo creo que sin más dilación, Beatriz, te lanzo la primera pregunta, y es que precisamente en este escenario de gran complejidad normativa que afecta a los envases, si nos puedes describir cuáles son los principales retos de tu sector en materia de sostenibilidad. Pues nada, mil gracias Javier y Juan, y mil gracias a Garrigues. Es un placer y no se me ocurre mejor forma que hablar de sostenibilidad para conocernos un poco más. Fíjate, yo creo que llegados a este punto de ese tsunami normativo que bien conocéis y técnicamente seguramente infinitamente mejor que yo, para mí el gran planteamiento, el gran reto es, oye, todos asumimos ya que el futuro es sostenible, ¿no? Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo queremos llegar a ese futuro sostenible? Y esto es una pregunta que afecta a todo, a compañías,
a sectores como el nuestro, el sector de los refrescos, pero también yo creo que no podemos perder la perspectiva a nosotros mismos como consumidores o a la propia administración pública. Todo el mundo se tiene que hacer esta pregunta. Este sector, el de los refrescos, se hizo esta pregunta, yo siempre digo de forma muy pionera, hace más de 10 años, y también se respondió de forma muy disruptiva. Decidimos que queríamos afrontar este reto de forma sectorial. Es verdad que hay distintos sectores que cogen distintos caminos. El nuestro fue asumiendo que si queríamos realmente hacer una transformación necesitábamos ir todos de la mano. Y la otra gran conclusión por parte del sector fue que realmente queríamos intentar impactar de forma muy transversal. Os doy un pequeño dato para que lo dimensionemos. Hoy estamos contribuyendo en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como querían avanzar de la mano, yo creo que cayó por su propio peso el hecho de la necesidad de una evaluación continua y el poder ir analizando por el camino, oye, qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando y poder corregir. Y además hacerlo de la forma más objetiva posible. Lo hacemos de la mano de un tercero, del Instituto Cerdá, que nos ayuda año tras año a ver efectivamente cómo estamos evolucionando y cómo estamos contribuyendo. Y el resultado para nosotros ha sido muy positivo. Antes hablabas de envases. Bueno, uno de los grandes líneas de trabajo para nosotros, sin duda, son los envases, donde hemos experimentado una transformación importantísima, pero hay otros muchos ámbitos, como por ejemplo el de la electricidad. Hoy ya el 100% de la electricidad con la que se suministra la industria de los refrescos procede de fuentes renovables. Y este objetivo, además, nos lo habíamos puesto en un plazo temporal a 3 años vista desde hoy y ya lo hemos conseguido en este año en curso. Por lo tanto, nuestra experiencia, como os digo, con ese abordaje sectorial, transversal, con aprendizaje en el camino, para llegar a ese futuro sostenible nos está funcionando de forma positiva. Qué bueno, qué interesante. Una pregunta, Beatriz, ¿cómo avanza vuestro sector hacia la circularidad de envases, de la que tantísimo se habla constantemente, ¿no? Pues mira, yo siempre reclamo cuando se habla de envases. Ya antes estábamos comentando, la verdad es que grandísima parte de mi tiempo es entender los envases, entender la normativa y dar soluciones a los asociados y adelantarnos, ¿no? Pero hay algo que yo siempre reclamo, que no hablamos tanto cuando hablamos de envases. Cuando hablamos de envases siempre pensamos absolutamente o directamente en el residuo del envase. Y nosotros somos un sector dentro de alimentos y bebidas. Sí. Yo creo que tenemos que valorizar el envase. No hay otra forma para que llegue el producto, el alimento o la bebida en mejor estado al consumidor, que es verdaderamente al que tenemos en el centro, que el envase. El envase es fundamental para conseguir la seguridad alimentaria y facilidad en términos de transporte. Tiene muchísimas bondades, que yo creo que cuando hablamos de envase y de circularidad de envase no podemos perder lo necesario, de perspectiva, lo necesario que son los envases. Absolutamente. Y hay otra cosa que yo también reclamo siempre, que es sectores como el nuestro, el de los refrescos, llevan años trabajando en cómo optimizar sus envases. Y cuando hablo de optimizar, quiero decir cómo hacerlos más circulares, más sostenibles y con un impacto más positivo desde un punto de vista medioambiental, antes de ese tsunami normativo. Por lo tanto, para mí la reflexión es: el tejido empresarial comprometido verdaderamente es un aliado tremendo para esta transformación hacia una economía y hacia un modelo sostenible imprescindible. Y cuando hablo de compromiso no solo me refiero temporal, como os digo, llevamos muchísimos años y ahora os doy algunas pistas, sino también desde un punto de vista de inversión. Este sector, el de los refrescos, es uno de los, dentro del sector agroalimentario, de los que más invierten en I+D. Y grandísima parte de nuestra innovación se destina precisamente a cómo hacer nuestros envases más circulares, ¿no? Y para nosotros, cómo hacer nuestros envases más circulares, solo hay un camino, que es cómo aplicamos la circularidad a todo el ciclo de vida del envase, desde el cómo lo piensas, cómo lo diseñas, cómo lo fabricas, cómo lo haces más reciclable, que en el fondo es cómo consigues que tu envase sirva para elaborar y producir otros envases, o cómo lo haces más reutilizable, que en el fondo es cómo alargas la vida de tu envase, ¿no? Y esto que nos ha supuesto tiempo, nos ha supuesto reto tecnológico, reto inversor, pues se traduce en que hoy, por ejemplo, el envase del refresco es un 40% más ligero que hace unos años. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, y ahora que tenemos latas de refrescos delante de nosotros, para que os hagáis una idea, el grosor de una lata de refrescos es inferior al de un cabello humano. Evidentemente, para conseguir ese nivel de logro,
tecnológico pues supone compromiso, tiempo e inversión, ¿no? Sin lugar a dudas. El 100% de un refresco de refrescos es reciclable y otra cosa que no se suele conocer es también tenemos una experiencia muy dilatada en materia de reutilización, en concreto en Canal Hostelería. Fuimos de nuevo un sector pionero en establecer un sistema y un circuito de reutilización y lo que mucha gente no sabe es que cuando tú vas a un bar, pides un refresco, te suelen traer un botellín de vidrio, ¿no? Nosotros tenemos mucho tipo de refresco y por lo tanto mucho tipo de envase. Y en hostelería ese botellín de vidrio del refresco puede llegar a tener 10 años de vida. Así que la próxima vez que vayáis a un bar, tratar con mimo ese botellín de refresco. Esto que acabas de explicar es muy interesante, Beatriz, porque, como ha explicado Javier, al final estamos en una normativa, en un marco normativo que si hay que destacar una nota característica, al final lo que busca es claramente, hay una clara apuesta por transformar esa sociedad del reciclado que viene promovida un poco por la Directiva Marco de 2008 para transformarla en una sociedad de economía circular, ¿no? Sí. Y digamos que este enfoque que se pretende implantar al final sigue dando mucha importancia a la reciclabilidad. Se siguen exigiendo, se están estableciendo unos porcentajes de reciclabilidad mínima cada vez más exigentes. También se exige incorporar material reciclado en el diseño de los envases, pero el objetivo primordial parece ser que es uno anterior, ¿no? Intentar ya de inicio, intentar reducir la generación del residuo en sí, ¿no? Ahí encajan perfectamente las medidas que acabas de explicar, esa búsqueda de intentar aligerar el peso de los envases, intentar alargar la vida útil de los envases buscando su máxima reutilización y todo ello unido también con esa pata adicional, ¿no? Donde se busca incorporar esos plásticos a esta regulación de la sociedad de economía circular, ¿no? Poniendo un especial énfasis sobre todo en estos plásticos de un solo uso, que al final son los que tienen mayor riesgo de que se genere una basura dispersa, ¿no? Y que terminen abandonados. Pero ahora bien, todo esto que estamos diciendo son líneas generales, digamos, ¿no? Es una identificación de la situación actual y una definición de cuál es la estrategia general que se quiere implantar. Pero donde surge la dificultad es cómo aterrizar esa estrategia general, ¿no? Y ahí viene pues, la concreción de las medidas específicas que al final se tienen que establecer en la normativa y que pueden generar a veces efectos indeseados en esos destinatarios de la regulación y a veces incluso efectos contraproducentes, ¿no? Que no consiguen al final el objetivo que se busca en un primer momento. Entonces, si pensamos un poco en estas medidas específicas que se están aprobando últimamente, si pensamos en España, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la aprobación de este impuesto especial para los envases de plástico de un solo uso, ¿no? Que se aprobó con la Ley de Residuos de 2022 y que empezó a aplicarse en 2023. Y si nos fijamos en Europa, lo acaba de decir antes Javier, tenemos en la orilla prácticamente el nuevo reglamento de envases que viene, que si todo va bien, está en fase de trílogos todavía, pero la intención es aprobarlo en primera lectura posiblemente pues ya. Y lo que se busca con esta regulación, que es un reglamento, que no es una directiva, se busca aprobar una normativa sustantiva más completa que busque, lo que parece que se busca es evitar esa falta de armonización que parece que ha advertido la Comisión Europea cuando los Estados miembros han traspuesto la directiva, ¿no? Y al regular todo ello, establecen unos objetivos específicos muy concretos. Llama la atención, por ejemplo, los requisitos tan ambiciosos fijados en cuanto a la reutilización de los envases, ¿no? Entonces, este marco normativo y en especial estas medidas específicas que se empiezan ya a incorporar, ¿cómo los veis en el sector? ¿Cómo se afectan en la práctica del día a día? Me sacas muchos temas, vamos a ir desgranando uno a uno. Y vamos a empezar, si te parece, por lo más cerquita territorialmente hablando y vamos poco a poco. El impuesto al plástico. Fíjate, has sacado otra palabra que me parece fundamental en todo esto y que el tejido empresarial, desde luego, lo anhela y lo necesita, como es la armonización, ¿no? Qué importante es en términos de competitividad y en términos, incluso me atrevería a decir, de sostenibilidad. También económica, ¿no? En muchos aspectos. Este impuesto al plástico que en España se entró el año pasado, en el año 23, tenemos que pensar que nuestro entorno y en nuestro entorno se ha optado claramente o por no introducirlo o por retrasarlo. El último caso que hemos conocido ha sido Alemania, que lo ha anunciado en el 24, pero con aplicación para el año 25. Sin embargo, en España no, se optó por implementarlo y con carácter inmediato. Es decir, hemos sido los primeros en aplicarlo.
Y para mí la reflexión es, oye, qué importante es nuestro entorno, sobre todo con políticas fiscales que realmente son un factor determinante en la competitividad. Tú no puedes hacer jugar con distintas reglas del juego en un momento crítico. Y cuando hablamos de momento, en un momento tan sensible como el que se está viviendo, os recuerdo que esto entra en plena crisis energética con un incremento de costes tremendo y entra en una alza inflacionista que aún sigue coleteando, ¿no? Por lo tanto, el peor de los momentos. Y como os decía antes, con una sensibilidad tremenda a un tejido empresarial que en nuestro caso además está conformado en gran medida por pequeña y mediana empresa, que todo este tipo de medidas pues son asfixiantes para todo el tejido empresarial y muy concretamente para este perfil de empresas. Y la reflexión que os hacía antes, oye, el tejido empresarial abraza este modelo. Ya ha demostrado con creces que está tomando medidas concretas que implican inversión, compromiso, por lo tanto, facilitemos el trabajo. Y creo que medidas fiscales que penalizan hace lo contrario, no incentivan, no facilitan, no acompañan. Y desde luego el impacto está siendo un impacto negativo. Ya yéndonos a Europa, y es verdad que hay voluntad, mencionabas que hay voluntad, veremos, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. A mí creo que todavía hay tanto aspecto por cerrar que me da vértigo pensar que se va a cerrar de forma rápida en un tan corto espacio de tiempo. Pero, de nuevo, yendo a las reflexiones y a las medidas que me ponías en la conversación, el problema que yo creo que de estas políticas es cerrar soluciones o imponer soluciones. Hablabas de la reutilización. Fíjate que si creemos en la reutilización, que la tenemos implementada de nuevo, de forma voluntaria, de forma pionera, sin que nadie nos lo pidiera, porque creemos que en determinados casos la reutilización es una excelente solución. El problema es ver la reutilización como una solución válida en cualquier caso, en cualquier canal, en cualquier envase y en cualquier opción, porque no lo es. La reutilización puede ser una buenísima solución, pero también tiene unas consecuencias medioambientales que hay que valorar. Pensemos distancias, pensemos, como digo, circunstancias específicas. Por lo tanto, yo creo que caeríamos en un error estratégico tremendo en Europa si nuestra regulación cierra opciones más que abrir y flexibiliza. Pensemos también que hoy podemos estar buscando e innovando soluciones que no están o no existen en el mercado. No hagamos conceptos diseñados, el concepto de la reutilización. ¿Por qué no podemos pensar en una reutilización abierta que incorpore, por ejemplo, nuevos conceptos como es el rellenado? La reutilización hay que verla como cualquier otro elemento en materia de sostenibilidad de forma muy transversal y dar hueco y posibilidades a la innovación. Y el otro tema que mencionabas, el de la reciclabilidad. Nosotros ya tenemos un 32% de contenido material reciclado en nuestros envases y, como bien decías, no solo nosotros nos autoimponemos que nuestros envases cada vez tengan más material reciclado, sino que normativamente tenemos una presión importante, en concreto las bebidas, ¿no? Para nosotros lo que es fundamental, y de nuevo insisto, porque yo creo que no debemos de olvidar que el sector de los refrescos claramente quiere avanzar y ayudar en esa transición hacia la circularidad, pero necesitamos que se nos facilite ese camino. Y en concreto hay soluciones muy concretas como facilitar el acceso al material reciclado, porque en un contexto en el que todo el mundo quiere avanzar hay una mayor demanda y la realidad, y esto es un chascarrillo, pero el reciclador en general dice que el envase del refresco es el lingote de oro del envase, porque hemos hecho y hemos invertido muchísimo en transformar el envase del refresco. Veréis que la mayoría de los refrescos, por ejemplo, de los envases PET del refresco son transparentes. Ya no existen, no sé si os acordáis, aquellas botellas de refresco que tenían una base negra, ¿os acordáis? Eso desapareció totalmente. Todo esto facilita tremendamente en el que el 100% del envase de refresco sea reciclable y, por lo tanto, es un envase muy valorado por parte de los recicladores. Pero lo que necesitamos es que nuestro envase, al que le hemos hecho un mayor esfuerzo para que se pueda reciclar fácilmente, vuelva a esta industria para poder continuar esa circularidad, en definitiva. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que necesitamos es abrir posibilidades, no soluciones rígidas, y
y desde el convencimiento de que en la industria y la industria de los refrescos es aliado en esta transición, ¿no? Totalmente. Interesante, Beatriz, la verdad, cuánta información. Vamos a cambiar un momento de tercio simplemente porque es verdad que la sostenibilidad no es solo lo medioambiental, aunque sea tan importante, ¿no? Y también pues el cuidado de la salud y tal, y me suena que hay cosas importantes de tu sector en esa línea. ¿Qué otras cosas hacéis en materia de sostenibilidad, aparte de preocuparos por tener el envase más reciclable y más sostenible posible? Sí, sin duda, los envases es una línea de trabajo para nosotros prioritaria. Y otra, como bien mencionas, es dar respuesta a un consumidor que cada vez está más preocupado por su salud y cada vez quiere opciones más saludables, ¿no? Y para nosotros nuestra principal línea de contribución en esta materia es la reducción de azúcar. Claramente tenemos una apuesta clara y con una evolución también importantísima. Fijaros, en los últimos 18 años le hemos reducido un 45% el azúcar que ponemos en el mercado, me refiero a datos en España, y ya hoy el 60% de los refrescos que se comercializan son sin azúcar o bajos en azúcar. Así que yo creo que claramente este sector ha trabajado, como bien decía, con compromiso, con tiempo y también con mucha inversión, porque también se requiere mucha tecnología detrás de estas reformulaciones y de estas nuevas aproximaciones. Y yo creo que algo que no se termina de conocer sobre el refresco es que, como os decía, hoy fundamentalmente el refresco es una bebida sin azúcar. Y además el refresco en España es una bebida de disfrute, ¿no? ¿Cuándo disfrutas de un refresco? Pues cuando estás normalmente en compañía, en ocio, en compañía de amigos, familiares. De hecho, el patrón de consumo social del refresco crece año tras año, ¿no? Es claramente el momento de consumo más mayoritario. Esto hace que realmente el refresco hoy, como bebida fundamentalmente sin azúcar, bebida de disfrute, en términos de en nuestra dieta supone una aportación calórica absolutamente pequeña, menos del 2,1%. Por lo tanto, yo creo que, de nuevo, ese compromiso mantenido en el tiempo pues trae resultados muy tangibles, pero no nos quedamos ahí. También tenemos compromisos en términos cualitativos. Por ejemplo, el refresco lleva años con un compromiso de no hacer publicidad dirigida directamente a un público infantil o no estando en colegios ni en centros de educación primaria, precisamente por ese abordaje que os comentaba antes, ¿no? De forma muy transversal e intentar construir desde muchos ángulos, que creemos que es como se construyen las grandes transformaciones. Pues qué interesante todo. Yo creo, Beatriz, que nos has respondido incluso a preguntas que no te hemos hecho, la verdad, que nos has dado una información muy interesante sobre el sector de los envases y de las bebidas refrescantes, etc. Yo por mi parte lo dejamos aquí porque me parece que si esto es corto y es útil, es mucho mejor. Y te agradezco muchísimo de verdad que hayas venido, y a todos ustedes les emplazamos al próximo diálogo sostenible, que será en mayo, y versará sobre la negociación colectiva verde. No se lo pueden perder. Así que, bueno, pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A estas alturas, pocos ponen ya en duda la necesidad urgente de actuar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En esta lucha contra el reloj, con nuestra primera gran meta en 2030, las empresas deben impulsar esta transición hacia la descarbonización y la economía circular. La hoja de ruta de la sostenibilidad no es sencilla, pero apostar hoy por el medio ambiente y la reducción de nuestro impacto ambiental pueden marcar el éxito futuro. En Garrigues llevamos años prestando asesoramiento jurídico en todos los aspectos relacionados con el derecho del medio ambiente. Nuestra ventaja, o lo que nos diferencia, es el profundo conocimiento que tenemos de la normativa nacional y de la Unión Europea, que nos ha permitido participar en proyectos muy relevantes en distintos ámbitos del derecho ambiental. Al conocimiento de nuestro equipo se suma el aporte práctico que nos proporcionan los profesionales de G-Advisory, que resulta diferencial, sobre todo en el contexto de determinados proyectos como los de energías renovables, cambio climático o sostenibilidad, entre otros. Trabajamos directamente para empresas de diferentes sectores
para que integren de manera adecuada la variable ambiental dentro de su organización, de su estrategia, de su actividad diaria y también de su cadena de valor. En este sentido, nuestros servicios abarcan due diligence ambientales en procesos de financiación y compraventa de empresas, asesoramiento en proyectos de residuos y del ciclo integral del agua, informes de segunda opinión en financiación sostenible y asesoramiento en taxonomía verde y asesoramiento en general en economía circular y cambio climático. Nuestro objetivo siempre es ofrecer un servicio integral en materia medioambiental que aporte valor a nuestros clientes.